Vamos a empezar esta charla de artes y narrativas que sigue el ciclo de dimes y diretes que hemos empezado el año pasado con la finalidad de construir unos diálogos de exploración y de conversación, de crecimiento entre artistas que hayan residido o residan en la ciudad de Puebla o que hayan tenido en algún momento redes muy estrechas con la ciudad y que son invitados a partir de un tema común. En este caso, el tema es la narrativa, la posibilidad de buscar, de inventar, de recrear, de investigar sobre narraciones en general. Y tenemos 3 invitados. Esta vez empezamos a hacer un discurso también un poquito más amplio. Invitamos a Monse, que es muy joven, pero nos da mucho gusto pues empezar también a tener como diálogos más amplios también en términos de edad. Así que voy a empezar a leer las semblanzas y luego voy un poquito a introducir pues el tema para que ustedes puedan dedicar un tiempo a sus proyectos, a explicarnos sus proyectos. Empiezo con Monse. Montserrat Llampayas nació en 1994 en la Ciudad de México. Es estudiante de 8º semestre de la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad de las Américas de Puebla. Cuenta con la exposición individual Are There Any Corners in Your House? En Luz de la Nevera, en Puebla, en 2017, y ha sido parte de las siguientes exposiciones colectivas. Ímpetu de Coraje en la Era de Dios, en la Capilla del Arte UDLAP de Puebla, en 2017, en el performance colectivo del Museo Sumaya en la Ciudad de México, en 2016, en Two Words, en Capilla del Arte UDLAP, en Puebla, This Place No Longer Exists, que fue una intervención en el mercado de San Juan, coordinado por Lex, en Puebla, Competencias Artísticas Posibles Contingentes, en el Museo Taller Erasto Cortés, Inclusión, mientras tanto, en Zona Autónoma. En 2017 obtuvo la beca universitaria Pamela N. Marquardt Scholar Program, así se dice, el apellido, quién sabe. También participa como locutora en el programa de radio Desde el Anonimato desde 2015 y como productora del mismo desde 2016. Gracias, Monse, por estar aquí. Miguel Pérez Ramos es artista visual, nació en San Pedro Cholula, en Puebla, en México, en 1986. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla. Desde el 2009, su campo de investigación y creación ha sido el autorretrato desde diversos soportes como el bordado, performance, fotografías y video, donde busca reflexionar cómo se va creando la identidad de un individuo a partir de su contexto. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en México, Canadá, Estados Unidos, Hungría, Brasil y Bolivia. A lo largo de su trayectoria ha obtenido diversos premios y reconocimiento como beneficiario PECDAP en 2009 y 2017, mención honorífica en la Bienal Puebla de Los Ángeles en 2009, primer lugar en los 40 principales en 2011. Recientemente participó en la residencia artística de la Fundação Armando Álvarez Penteado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y Materia Gris en La Paz, Bolivia. Gracias. Y Isaac Olvera nació en Zacatlán en 1982, vive y trabaja en la Ciudad de México. En su práctica se cruzan medios clásicos como la escultura, el dibujo y la dramaturgia con el performance. Su trabajo se ha mostrado en distintos museos y foros, principalmente en México e Inglaterra. Es egresado de la Universidad de las Américas Puebla y de Goldsmith College. En 2018 llevará a cabo una residencia en el Museo Experimental El Eco. Bueno, chicos. Bueno, como decía antes, la dinámica de las charlas prevé que empezamos por una presentación de sus proyectos. Me gustaría nomás empezar un poquito a hablar de por qué pensamos el tema de narrativas, porque pensamos que sea un tema importante de abordar en este momento y pues hacer una pequeña reflexión previa, ¿no? En general, yo creo que un texto importante, que a mí me gusta mucho citar y que creo que pueda ir bien para hilar un poquito sus prácticas, es un texto de Walter Benjamin, que es El narrador, ¿no? Es una obra sobre la obra de Leskov como escritor, en la cual el pensador va relatando, ¿no?, como la llegada de un sistema de información prepotente, rápido, que provoca un shock, ¿no?, de la experiencia como él pues lo definía.
hace que pues se vaya perdiendo, ¿no?, la figura del narrador, como una persona que en un tiempo precedente podía tener un contacto directo con un público a lo cual se iba refiriendo. Quizás estoy usando de forma inapropiada en realidad la palabra público, porque en ese momento quizás la idea de narración era imprescindible de la idea de comunidad, ¿no?, de la idea del estar juntos, del ser reunidos por una serie de relaciones sociales que se podían entretener, ¿no? Entonces, por allá yo pienso que algo de lo cual me gustaría empezar como un estímulo, porque yo pienso que en todas las obras en las cuales hay narración sí hay esta presencia que él definía, ¿no?, en definir el narrador como alguien cuya verdad nunca es realmente posible de averiguar y bueno, al cual la comunidad pues concede una confianza en un cierto sentido ciega, ¿no? Entonces, por allá en este texto se relata cómo esto abre a la presencia de un maravilloso, ¿no?, que obviamente pues se refiere más bien a la idea de algo pues antirreal, ¿no?, que era una forma de fantasía, de invención, que pero podía llegar a tocar temas que transformaran pues el contexto en el cual se iba colocando esta narración. En particular él refería pues la posibilidad de ser narrador pues al vínculo con una experiencia, ¿no?, y decía que el narrador podía ser esencialmente de dos tipos. Podía ser un viajador, alguien que había viajado como un marchante, quizás su modelo era Marco Polo, ¿no?, y si no, pues un campesino, o sea, alguien que no tenía una intensidad tanto espacial cuanto temporal de un espacio, de un contexto. Me parece que esta glosa que yo quise hacer en el principio, en realidad nos sirve un poco para abordar sus prácticas en una complejidad, ¿no? Pienso que las tres prácticas, bueno, yo conozco a ellos dos, a ti, Isaac, te acabo de conocer en realidad, pero seguramente pues entretienen unos ciertos elementos autobiográficos en sus prácticas, esto es muy presente. Pero bueno, claramente de allá salen, ¿no?, otro tipo de discurso, por ejemplo, por lo que yo pude revisar de tu obra, pues muy vinculados al performance, a una cierta teatralidad, ¿no?, que entonces pues afieren a este ámbito de lo maravilloso como un espacio de invención y que en realidad es un espacio de intensidad con una realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos muy curiosos de conocer sus obras, y esto se lo dejo como un indicio para empezar como a platicar, pero bueno, la intención es que en unos 10, 15 minutos vayan platicándonos de sus piezas y que luego podamos discutirlas juntos y juntos a las personas que participan con nosotros hoy. Muchas gracias. Hola, hola. Sí. Bueno, pues gracias. ¿Para qué es? Bueno, les voy a contar un poco sobre mi trabajo. ¿Eso es para avanzar? Voy a hablar de dos proyectos en concreto que están relacionados formalmente por diversos materiales y situaciones. Y bueno, voy a contarles un poco una historia. En el año 2015, por un accidente en el transporte público, conocí a un poeta que declamaba un poema sobre la muerte de una persona, y lo hacía de una manera muy visceral y muy aturdidora. Como en general, lo que en general busco en mi trabajo es un cruce entre la escultura y la escritura a través del performance. Vi muchas similitudes en este sujeto que en el autobús performaba. Se llama Edgar, poeta, y me supe su nombre porque cuando dejó de decir el poema y bajó del autobús, me bajé a buscarlo para ver quién era. Y bueno, y resulta que nos vimos un par de veces en ese año, y había una fantasía bastante grande de mi parte hacia él por cómo se mezclaba el consumo de droga, el consumo de narcóticos con la poesía, porque siempre estaba muy puesto cuando lo veía. Y total, que me platicaba mucho sobre su vida. Me contaba que vivía en La Guerrero, una colonia un poco sórdida de la Ciudad de México. Y después, cuando lo estuve buscando nuevamente, pasé un año tratando de dar con él,
y no lo hallaba. Posteriormente, en el 2016, construí una muestra llamada Vendrás cuando leas que te busco, Edgar Poeta, como una excusa para dar con Edgar Poeta nuevamente. Entonces diseñé un sistema de intercambio de cartas. Bueno, le dejaba cartas en el museo para que las fuera por ellas, si es que aparecía. Y como por una especie como de sincronicidad junguiana, a la semana que abrí la muestra me llamó por teléfono, un año después, ¿no? Entonces apareció y él se sorprendió de que haya hecho una muestra con su nombre para buscarlo, y yo me sorprendí de que él me hubiera hablado. Pero a partir de ahí empezamos una relación epistolar que Edgar me contestaba en la prensa. Cada vez que él iba por las cartas al museo, que le narraban al público y a él lo que hacíamos él y yo cuando deambulábamos en la calle, entre los camellones o yendo al Sanborns o pateando botes, el trato que le propuse, o el juego que le propuse a Edgar, fue que me respondiera en el Gráfico, que es un tabloide que circula en la Ciudad de México con un tiraje de 3 millones de copias, sobre todo que se lee en el transporte público o en las calles. Y el proyecto estaba vinculado a través de la misma tipografía, que es Bianco Serif. Ay, perdón. Ajá. Bueno, el trato con el Gráfico consistió en que me dejaran diseñar la caja de texto y que ellos pudieran tener la misma tipografía que utilizaba para que el proyecto se homogeneizara. Y Edgar solamente enviaba sus respuestas, que eran poemas hacia las cartas que le dejaba. Entonces eso pasó en el 2016. Esos son como imágenes en general de la muestra, que consistían en algunos otros proyectos de años pasados, como proyectos alrededor del parkour o proyectos que tienen que ver con seguir sujetos en protestas. Y poco a poco este proyecto empezó a devenir en otro proyecto o en otra investigación, porque dentro de la relación que teníamos Edgar y yo a través de la escritura, porque él no sabe dónde vivo y yo no sé dónde vive, el único punto de encuentro era el museo. Empezó a nacer otro personaje, porque curiosamente cuando Edgar empezaba bueno, el poema por el que lo conocí, poco a poco, conforme fui saliendo más con él y me contaba de su vida y de sus amigos y sus profesores, bueno, con quien estudió poesía y demás, el poema por el que lo conocí resultó que narra la muerte de la hija de un escritor influyente mexicano. Entonces, para jugar con Edgar y para atraerlo hacia las dinámicas que quería proponerle, empecé a desarrollar ese personaje llamado Natasha como una especie de personaje fantasmagórico que aparecía en algunos performances, para que Edgar pudiera ver materializada el sujeto de su deseo. Entonces, estos performances ocurrieron en el Museo Muca Roma en el 2016 y 17, uno por mes, donde a través de una peluca, de una cabellera de cabello natural que imita el cabello de Natasha, yo me transformaba en ella para llamar la atención de Edgar. Esta es la peluca. Luego, posteriormente, las expectativas sobre quién era Edgar Poeta iban creciendo conforme la muestra avanzaba y conforme se difundía en los medios a través de la escritura sobre su presencia, pero el público no sabía cómo era él físicamente, y esta era parte del juego. Edgar asistía a los performances que hacía de manera incógnita, hasta que el último performance de los 4 que propusimos, y después de haber ensayado cada lunes con Edgar alguno de sus poemas en el museo, sobre todo el de la muerte de Natasha, cuando el museo cerraba al público, pues finalmente llegó. Entonces, el 19 de enero del 2017, pues se anunció que Edgar Poeta iba finalmente a aparecer ante la vista del público, y era construí un guión de media hora para la presentación de Edgar, que era una especie de guía medio absurda para que él la pudiera seguir o romper, que afortunadamente rompió, porque fue al final Edgar tomó como 2 horas de improvisación, que comenzaron con la declamación de sus poemas en la calle, llegando sobre la calle Tonalá, y pues toda la gente salió para ver quién era, y posteriormente, después de una media hora de escuchar su poesía en la calle, entró a la sala del museo,
donde siguió con sus poemas. Y bueno, este proyecto, que culminó con su presentación o con su materialización en el museo, dio paso a otro proyecto que se llama Your Image Will Be Weathered but Never Taken Away. Este sucedió en Londres el año pasado. Entonces, la cabellera de Natasha me sirvió como motivo primero narrativo para toda la producción literaria en torno a Edgar, y después como un motivo escultórico. Entonces, en Londres, en el 10º piso de una fundación que colecciona esculturas públicas, están esas 4 cabelleras también construidas con cabello natural, con dimensiones más grandes que las humanas, que están en esos postes a la intemperie. La idea con esta pieza, que se llama Your Image Will Be Weathered, y weathered es muy importante porque en inglés es un adjetivo que habla sobre el clima y también sobre el desgaste. Están transformándose conforme pasa el tiempo y conforme el clima las afecta. Les llueve, se mojan, les da el sol, les cae la nieve, etcétera. Y poco a poco la composición del cabello va cambiando del lacio occidental al rizado. Así es más o menos una vista de esa escultura. Esta pieza también dio pie a una obra de teatro donde Natasha es un personaje que yo ya no represento con mi cuerpo, sino que es un personaje teatral, que en una obra donde Natasha, que es una cabellera gigante, llega a Londres a buscar la casa de sus padres, que vivieron allí desde los 90s, pero se queda atrapada en un salón de belleza nigeriano porque ahí se hospeda. Entonces, en el salón de belleza tiene varias charlas con 3 partes de pelucas, que son la síntesis de haber convivido 3 meses con las estilistas nigerianas, que son Closure, Kane Rowe y Weavon. Y este proyecto, como obra teatral, se distribuirá este año en una red de salones de belleza del sur al norte en Londres, como un impreso para que la lean las clientas que se hacen el cabello. Y pero paralelo a ese personaje empezó a nacer Natasha como un personaje ficticio que aparece en algunos eventos públicos, porque el personaje de Natasha como personaje ficticio se empezó a crear a partir de diferentes textos que empecé a recopilar de diferentes autores, de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, Francisco Jaimes, que es un poeta, y de una investigación que he hecho sobre el suceso sobre la muerte de este personaje, que cuando todos esos textos se combinan entre sí y los transformo en primera persona, se vuelve la biografía de Natasha. Entonces, Natasha como personaje en eventos sociales es la profanación o la reencarnación de un personaje que falleció en el 2005 y que después de convivir en una especie de performance que no tiene inicio, porque una convivencia en una fiesta no tiene inicio, de repente toma el micrófono y cuenta su biografía. Y bueno, eso es como una serie de performances recientes, y eso es el trabajo. De nada. Sí, me quedé en los 15 minutos. Te quedaste perfecto, yo ni revisé, no, hasta abajo de los 15 minutos, perfecta performance. Bueno, seguimos con Monse, por favor, gracias. Y luego vamos platicando un poquito. Bueno, también voy a empezar como contando un poco una historia personal acerca de la casa. Así terminó siendo la casa. Y bueno, es una casa en el sur del Distrito Federal, pero fue la casa familiar durante más de 10 años, bastante tiempo, y coincidió en la vida varias situaciones en donde yo tuve un problema personal de salud que tenía que ver con una pérdida de información que se encuentra en el cerebelo, entonces pérdida de equilibrio, memoria física prácticamente se borró, se eliminó. Y al mismo tiempo estuvo la decisión de vender este lugar, esta casa, y no nada más bien, no venderla, sino deshacerla para hacer departamentos para que viviera más gente ahí y poder vivir de eso después, ¿no? Pero la parte como muy importante de esto es que mientras yo estaba enferma y estaba en la casa como en un periodo muy específico, se empezó a desmantelar la casa y a sacar prácticamente todo pues
a mudarse, ¿no? A quitarle todos los muebles, toda la madera. Era una cosa muy específica que estaba hecha como solo para ella. No eran muebles prediseñados ni nada, sino que todo estaba construido dentro de ese espacio y para ese espacio. Y bueno, perdón. Entonces, al mismo tiempo que se borraba como una memoria de casa, se estaba borrando una memoria física. Y antes de que se desmantelara o se destruyera el lugar como tal para construir estos edificios, yo empecé a caminar otra vez en el lugar, pero también toda esta situación física involucraba sensaciones muy particulares en el espacio, como de fundirse o de confundirse con el espacio. O sea, yo casi juraba que me estaba fundiendo en el lugar y no distinguía entre la cama y la pared. Y bueno, pero posteriormente a esto, y ya que estaban tirando la casa, empecé a regresar en una serie de visitas, y al principio no sabía muy bien qué hacía, y era una cosa muy juguetona, como de visita, literalmente, y empezaba a meterme en los cajones o intentar caber, y un poco, yo creo que intentar regresar estas sensaciones que ya no tenía porque ya no estaba enferma de alguna forma. Entonces, la anterior es la primera visita, y todavía había partes específicas de la casa, como los muebles que les comentaba que estaban hechos solamente para ella. Y posteriormente, conforme ya fue cambiando la fachada de la casa y todo eso, había otro tipo de posibilidades sobre cómo insertar el cuerpo. Ya tenía una noción un poco más clara de cómo me quería, no como exactamente cómo me quería posicionar en el lugar, pero qué otras cosas podía hacer, y intentar hacer un tracking del lugar a través de mi cuerpo. Y un poco fue como imitar la arquitectura, y al mismo tiempo había como un contraste grande entre las formas crudas del lugar y del espacio y el cuerpo, mi cuerpo, que es mujer, ¿no? Y bueno, posteriormente, en esto que les decía, como ir avanzando conforme era la construcción, era una cuestión de juego, y me empecé a dar cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo era regresar a la casa para platicar con ella, como si fuera un amigo. Yo decía, es como si fuera un amigo, y regresaba a ver qué pasaba, pero había como un cierto tipo de necesidad de verdad tener que regresar cada cierto tiempo y ver qué hacer o cómo me podía seguir fundiendo, porque definitivamente ya no era el lugar. Y por ejemplo, en estas ya no queda nada de la casa anterior, y todos los muebles, y esa es una cuestión arquitectónica que me interesa bastante, ya están completamente pues prediseñados, ¿no? Y se vuelven cierto tipo de casa genérica o que encuentras en cualquier lugar. Y entonces caber ahí, o la forma en la que el cuerpo se introduce en el lugar, ya cambia, y si las dimensiones son diferentes. Bueno. Y después, esa es como una parte muy, es fotografía, imagen como tal, pero después empecé a intentar moverme más en la casa, y a lo mejor pensando en la sensación y acciones que a lo mejor eran un poco inútiles, pero eran muy necesarias de hacer, como correr a estamparse con la pared. Era por lo menos, yo creo que las sesiones con la casa eran por lo menos de 2 horas, 1 hora aproximadamente, y era como esta cosa de no parar, como si sudaras lo suficiente, o si corrieras lo suficiente, o si te movías lo suficiente, a lo mejor sí iba a poder volverme a fundir o volverme a algo que pasara. Y era una cuestión muy íntima con el lugar, y que a lo mejor parece, como decía Nina al principio, ¿no?, con el texto de Walter Benjamin, que parece que no tiene mucho sentido y es una cuestión de fantasía, pero dentro de esa intimidad y dentro de ese estar con el lugar, yo sí sentía que pasaba algo, y que había un cierto tipo de fusión. Y bueno, lo he hecho aproximadamente por 1 año, y estas son más recientes, en donde ya no
hay como una necesidad de movimiento un poco más fuerte porque ya está construida de cierta forma nueva, pero no hay muebles, entonces hay como cómo ocupo su espacio que ya no se parece en absoluto al otro. Y son sesiones personales con la cámara grabando completamente en silencio como para intentar hacer este diálogo, esta plática o este jugar. Y bueno, esta es muy particular porque también se estaba oscureciendo en el día, estaba haciéndose de noche y durante todo el video cambia el día, pero hay momentos en donde de verdad el cuerpo se funde visualmente en la casa y nada más se ve como movimiento, no sé si como despedida, no, todavía no sé qué estoy diciéndole a la casa y qué me está diciendo a mí, pero no puedo dejar de ir. Y bueno, también dentro de las cosas que empecé a sacar muebles de la casa porque no podía estar yendo todo el tiempo y quería seguir utilizándolo, pero como que perdía mucho sentido estando afuera y entonces, siendo un poco necia con el objeto, dije, bueno, pues si yo me estoy fundiendo en la casa y estoy intentando caber en la casa, pues que la casa quepe en mí. Y cómo intentar hacer eso, empecé a modificarlos a partir de mi cuerpo y yo lo pensaba realmente yo como una imagen, pero después me di cuenta que me podía mover con el objeto. Y otra vez eran sesiones de 1 hora, 2 horas de estar con el cajón, o hay una puerta, pero no les puse la foto aquí, de estar con ellos y de moverte, y que verdaderamente hay como toda una gama de posibilidades donde puedes rodar y puedes regresar y sí se hace un diálogo con. Y bueno, a partir de esta idea de la casa, y que fue completamente personal e íntimo, y la única persona que llegó a intervenir dentro de estas sesiones era mi papá, que era el que tomó algunas de las imágenes, pero realmente intentaba que fuera una cosa muy de mí, conmigo y con la casa, con el espacio y conmigo. Quería ver cómo podía hablar con más gente a partir de esto y de estas sensaciones que yo estaba teniendo en el lugar. Entonces, y creo que estaba leyendo una serie de textos que no recuerdo muy bien qué eran, pero empecé a pensar, estaba pensando en el cuerpo y también en el movimiento y pensando en la cuestión que mencionaba anteriormente como de las esquinas y de la arquitectura de la casa, que es muy cuadrada, pero el cuerpo no es cuadrado, nuestro cuerpo es bastante redondo. Y el movimiento como tal, cuando es un movimiento natural, cuando uno es bebé, cuando está aprendiendo a caminar, hay espirales de movimiento. Pero todo lo que yo veía y vivía y todos los lugares se me hacían bastante cuadrados, entonces, igual como en un sentido de juego a lo mejor, pensé en quitarle todas las esquinas a un lugar. Y bueno, la exposición, porque eso sí se presentó, es ¿Are there any corners in your house? En una pregunta como hacia el otro, que ya no fue nada más un diálogo de mí con mí. Y decidí literalmente remover las esquinas de la luz de la nevera, que es un espacio que está en el espacio galería de la UTLAB, y se empezó a construir como un elefante de canaleta con cartón, que pueden ver en la imagen, que tardó 15 días, y para mí era muy importante pensar que la construcción como tal era la pieza, así como de alguna manera la construcción de la casa anterior había tenido que ver, el derrumbe y la construcción habían tenido que ver. En esta para mí era importante que también tuvieran que ver el derrumbe y la construcción y luego el derrumbe posteriormente. Y bueno, este fue el resultado final, ya que se envolvió de yeso todo el esqueleto. Y invité a varias personas a que participaran dentro del espacio, pero no quería que fuera nada más como invitarlas a ver, sino quería que realmente pudieran platicar conmigo de lo que era un espacio sin esquinas
o un espacio donde el movimiento fuera redondo. Entonces, si iba gente de danza, siempre había como una pregunta hacia ellos sobre lo redondo, que es la forma en la que tengo como de decirlo, lo redondo. Y no había realmente un plan, o sea, había cosas que estaban pasando conforme la gente iba, cosas que a veces no funcionaban, cosas que a veces sí, porque sí tomaban en cuenta el espacio, pero también cosas muy divertidas con esta idea de jugar con el espacio, llevar canicas, y entonces era como una pista de patineta bastante grande, y se hacía como un globo de intimidad en el lugar, que funcionaba muy diferente estando solo o estando con otras personas como en colectivo. También hicimos un picnic de comida redonda nada más, o sea, todo tenía… Pero funcionó, o sea, justamente con este tipo, comida redonda, la fruta, o sea, como realmente comida natural, normalmente es bastante redonda y pasta y… Y también, bueno, jugar con… Fue un espacio bastante juguetón y bastante complicado también porque tembló las dos veces, o sea, los dos temblores del año pasado fueron mientras estaba haciendo esto. Entonces también ahí fue bastante significativo estar hablando de construir un lugar y luego tirarlo y que en medio de la pieza hubiera derrumbes literales dentro de la ciudad. Y también ay, Dios mío. Bueno, esta es una cuestión de música, pero recalcar también que dentro de esta idea del cuerpo y de cómo se movía, cuando entraban al lugar no funcionaba igual, o no era lo mismo estar, obviamente, ¿no? Pero no era lo mismo estar ahí, porque sí había una cuestión un poco de desequilibrio físico, o sea, como… Es que suena como muy raro, pero cuando está el espacio como tal, no te puedes recargar porque tu ángulo cambia mucho y te caes, pero sí te puedes sentar y como que el espacio te cargaba te cargaba la columna, porque tu columna es redonda, o sea, o hace como esa curva natural. Y hubo gente de música que también la misma pregunta, ¿qué era la música redonda? Y sacaban cosas bastante interesantes porque lo tenían que pensar y porque no había de otra, y hablaban de cómo rebotaba, que además también se hizo una acústica circular, entonces entraba el sonido y hacía como un circuito redondo y luego rebotaba más, entonces hablaban de esto también. Y esta intervención en particular fue muy emotiva, voy a decir a lo mejor, porque es una amiga que es bailarina, pero ya tiene todo el contexto de la pieza anterior y de lo que pasó. Entonces yo le dije, es que quiero que vayas, pero que hables con el espacio, como yo estaba hablando un poco con la casa, pero es como un poco hablar conmigo, porque el espacio tenía que ver con toda esta situación de equilibrio y de cosas que se perdieron, ¿no? Y a lo mejor son cosas que terminan siendo bastante íntimas porque nadie lo vio, o sea, realmente estábamos ella y yo, y ya, como que parte de que se pierdan en el espacio a lo mejor es importante para mí, de alguna forma, pero bueno, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Y bueno, esta es como la foto del derrumbe, que era un paisaje espacial, verdaderamente, cuando estábamos intentando sacar todo esto, y todo el tiempo en que se hizo la exposición estaba abierto a que la gente pudiera entrar y salir y de alguna manera involucrarse, pero sí terminó siendo un lugar bastante solitario, a pesar de que se intentó hacer esto, y sí, me parece que ya, no sé cómo es el tiempo, pero… Me gusten. Pues muchas gracias, Monse. Pues pasamos a la obra de Miguel. Bueno, pues yo les voy a hablar de un proyecto, bueno, son dos. El primero está en proceso y va a ser para dentro de 2 años, que es un fotolibro
donde ya cierro un ciclo de trabajo con el autorretrato. Empecé a trabajar desde 2000, de hecho fue desde un poquito antes, como desde 2005, en los ejercicios de la universidad, cuando era confrontarme con el espejo, la cosa del autorretrato y pintarte a ti. Y bueno, empecé como a hacer un estudio de cómo me entiendo en el contexto, cómo me entiende el contexto a mí y cómo yo también me desenvuelvo. Entonces, el proyecto va a recopilar como todo el proceso de trabajo de mi cuerpo. De hecho, el proyecto se llama #memoria, bueno, gato memoria, obeso, gordo, flaco, porque siempre fue como esta idea de trabajar primero con el cuerpo obeso, y bueno, es que también me pongo un poco nervioso. Y bueno, por ejemplo, aquí empiezo a cuestionar esta cosa de la estética, ¿no? de los cánones de belleza, y de cómo el propio pelo también te puede generar o no alguna, pues una cuestión de género, ¿no? De cuando normalmente trabajo con la cosa del ritual, siento que el cuerpo tiene esta facilidad sensorial de poder manifestarse a través de energías y ritualidades. Entonces, casi siempre cuando estoy trabajando en la cosa de la foto, o como le pasaba a Monse, que quizás es como la sensación que ella tenía cuando estaba retratándose con el espacio, que llega un momento en el que no estás como en tu cuerpo, sino, no sé qué sensación haya sido, pero por lo menos yo de repente, no sé, siento que me viajo y que incluso me puedo ver desde arriba. Digo que ese es como mi viaje cuando estoy en la foto, ¿no? Como repensando y estoy como viendo de repente que regreso y veo al fotógrafo, o veo si se acercan personas, o veo la cara o sea, como desde la actitud del que está enfrente de mí, porque también es tener esa comunicación con la persona que me retrata, ¿no? De repente me preguntan, no, es que, ¿qué quieres? Entonces le explico como la pose, le explico desde, mira, no quiero que salgan genitales, o quiero que salga este pliegue, o me interesa la llanta, o me interesa la nalga, o lo flácido de la pierna, y él mismo va empezando a construir la imagen, que yo se la describo, y al final él la tiene que capturar, porque yo entro en el viaje, o entro como en esta cosa de modelo, o como sea, y de repente no puedo estar viendo la foto. Entonces es como ese ejercicio que siempre he estado generando durante, o más bien entendí que se generó durante todo este largo proyecto. Entonces, bueno, aquí fue someterme a un ritual con el cabello, 100 días, cuando lo tuve largo me sometí a todos estos cambios, y bueno, entonces esta fue una acción en Exteresa, donde también cuestiona esta cosa de la alimentación, que también es algo con lo cual yo he trabajado, el no entender por qué estaba gordo, o por qué engordaba, y fueron ejercicios de introspección, de entenderme, y bueno, cuando ya pude detectar el por qué subía de peso, y después ya controlarlo, entonces ya me di cuenta que entonces ahora sí puedo controlar mi cuerpo, ahora sí ya lo conozco, ya sé cómo es. Entonces, al final por eso viene lo de flaco, porque también durante toda mi vida siempre fui el gordito. Cuando llegué a mi peso, ahorita porque las vacaciones de Sembrina estuvieron buenas, pero por ejemplo ya es algo que lo disfruto, ya no me pesa mi panza, ¿no? Ya es así como… Y cuando me empiezan a decir flaco, entonces de repente también a mí emocionalmente me generaba un shock, ¿no? O cuando empiezo a adelgazar, que me dicen, es que ahora ¿con qué vas a trabajar? ¿Con qué cuerpo vas a hacer? Pues, estás perdiendo el encanto. Entonces era como también entender todos esos procesos de cómo el otro también me entendía, ¿no? Y cómo también veía el cuerpo gordo, cómo él le generaba alguna emoción, un shock, o la sensación que fuera. Y bueno, es como el ejemplo de… Todo esto es lo que… La acción consistió en… tenía un audio que iba controlando la acción,
durante 30 segundos había una sesión de ejercicios con los remedios mágicos. Entonces el entrenador, el entrenador lo que hacía era, me iba como dirigiendo, ¿no? En este sentido del comercial, de sí, durante 30 segundos te vas a poner, y era la actitud que tenía que tomar el entrenador. Entonces él controlaba como la intensidad del performance en cuanto a este ejercicio. Durante la comida había comerciales, y me metí también como a la cosa química, que fue lo que precisamente mi endocrinólogo me dijo, es que tú ya, a partir de este momento, tú no puedes comer cosas empaquetadas, enlatadas o procesadas, porque si no, pues te mueres, ¿no? Más rápido. Ahí está. Así como… Entonces, bueno, porque también fue justo como ese proceso de, ¿por qué? ¿No? Era una desestabilidad de mi tiroides, generada precisamente por la alimentación. Entonces, bueno, es como parte de lo que voy a poner dentro de esta memoria. Y el diálogo que quiero empezar a manejar ya no soy yo, sino ya es como, es otro cuerpo, ya es otra persona, ya es otro ente, porque pues ese cuerpo a mí ya no me pertenece. Y lo interesante es empezar a entender, ¿no?, que desde que estaba gordo, me gustaba mi cuerpo, y era como también entender y empoderarme, y decir, bueno, ¿por qué el modelo tiene que ser con los cánones? Y era empezar a aventarme, ¿no? De yo puedo, yo lo hago, yo soy el modelo, yo tengo como esa actitud. Y empecé a hacer una lista de las palabras que empezaron pues que me marcaron durante toda mi vida, y eran desde apodos, algunas palabras de cariño, por ejemplo, pues, no sé, maricón es una palabra de cariño en mi familia, que es así, pero es como una palabra motivacional, ¿no? O pendejo, que de repente tengo una tía que es muy mal hablada y durante toda nuestra vida nos habló así, pero no lo hacía como en este sentido de ofensa, es como una cosa ambigua de la palabra, ¿no? Porque a mí no me hacía sentir mal, no lloraba ni me torturaba, y al contrario era como cómico. Entonces decidí hacer como esta cosa de la lista de las palabras para pues jugar como con esa ambigüedad, que es lo que me interesa también dentro del cuerpo gordo, ¿no? Porque pues de repente los pechos o el cabello largo, como en el ejemplo de las otras, también me empezaron a generar con el público esa ambigüedad, ¿no? Desde la construcción de lo físico. Y bueno, son como los ejemplos que… Y esto es como ya parte de los ejercicios que estoy empezando para el libro. Durante 12 meses, no, son 18 meses que me voy a someter a un régimen, que ese régimen ya no está dictado por ningún médico ni por ningún nutriólogo, sino ese régimen yo me lo voy a diseñar, ¿no? En este sentido de hasta donde yo ya entiendo y reconozco a mi cuerpo. Entonces me voy a someter a ese régimen y voy a estar como pues retratando mi cuerpo y viendo cómo van a ser esos cambios, ¿no? Obviamente ya sé cuál va a ser el resultado final, yo espero no concluya en eso, que es una operación, una abdominoplastía, porque ya es forzoso que me tengan que quitar la piel. Pero bueno, eso es como todavía está en veremos, porque hasta que ya terminemos como toda esta sesión de fotos. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, que me pongo nervioso. Y la otra es un proyecto con el que ahorita tengo la beca del PECDA, que es la quema del panzón, el cuerpo gordo como objeto de deseo, el cual consistirá en trabajar con los cueteros de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla. Lancé una convocatoria para un concurso de Vista tu Panzón. Entonces, fueron 8 talleres que tienen el permiso para trabajar, de los cuales solamente respondieron 3, y que son los que voy a desarrollar como todo el proyecto. A cada uno se les entrega su panzón, que va a ser mi
O sea, de mi cuerpo saqué el molde, se les va a entregar a ellos en blanco y cada uno lo va a vestir como con el personaje que quiera. Y al final, el 8 de septiembre, voy a hacer un ritual. Salimos desde la iglesia San Cristóbal Tepontla hasta la explanada del Tlaxigualtepec, que es el Cerrito de los Remedios, justo en la base de la pirámide, a donde se va a llevar a cabo la quema. Me interesa mucho esta cosa del ritual porque es lo que les digo, he venido trabajando con esta cosa del cuerpo. Y con este proyecto del ritual ya cierro como la cosa del cuerpo gordo. Entonces, ya digamos que los artesanos van a colaborar conmigo. Voy a trabajar también con escuelas de danza, donde estamos marcando coreografías. Están invitados si también quieren participar, porque la idea es que cada uno empiece como a generar sus propios, no sé, como manejo de energías o no sé, para mí tiene que ser una cuestión espiritual. Entonces, la idea de los ejercicios en las reuniones de danza es que cada uno empiece como a experimentar ese tipo de ejercicios. Entonces, va a ser desde el polinesio hasta yoga, danza libre, danza contemporánea, todo lo que nos permita poder generar movimiento de nuestro cuerpo, que es también parte como de mi programa de ejercicios que van a estar en el libro. Al final, les digo, voy a hacer un manual de cómo adelgazar y cómo ser feliz en el intento. Y si no, pues no te frustres. Y bueno, no es un libro de autosuperación, porque les digo, tampoco estoy traumado. Sino más bien es una guía de lo que a mí me ha funcionado y cómo yo he conocido a mi cuerpo y los métodos que me han ayudado a entenderlo y así ya poder controlarlo. Y bueno, están invitados para el 8 de septiembre y pues ya, no sé, ¿dudas? Pues muchas gracias a los tres, en principio, para compartirnos su trabajo. Yo quisiera, no sé si pues un poco extenderle la invitación también a interrumpirme, en el sentido que creo que a los tres probablemente le hayan tocado, haya habido puntos del trabajo del otro que pues pueden poner un poco en tensión con el propio, así que me gustaría que la charla se hiciera en principio abierta entre nosotros y luego pues hasta hacia el público. Yo tengo también algunas inquietudes que me tocaron, no sé si gusten que empiece yo, ¿alguien tiene algo que quiera compartir inmediatamente? Con el micrófono, por favor. Sí. A mí lo que me llamó mucho la atención de cómo nos conectamos, por lo menos es en esta cosa de los cuerpos, los entes, porque ahorita yo estoy ya como entendiéndome más como un ente, y no sé, también como esta construcción de los objetos, de cómo nos apropiamos del espacio, de cómo estamos vinculándonos con el otro, no sé, pero creo que la cosa del ente es lo que me interesó más. ¿No? Yo pienso que sí, una de las cosas que yo había pensado durante la charla era precisamente esta cosa del hacer una biografía, ¿no? De hacer una biografía o una autobiografía en los tres casos, ¿no? O sea, de ir construyendo un relato, ¿no? de una vida. En los tres casos, digamos que esta actividad se hace a través de objetos, ¿no? Me venía mucho a la mente un libro, una novela de Georges Perec que se llama Las cosas, ¿no? En lo cual se relata la historia de una pareja precisamente en los años 60, obviamente en un clima también de contratendencia respecto del boom económico, a través de las cosas, ¿no? que les pertenecían. Y sin embargo, pues emerge, ¿no? un carácter. Entonces, a partir un poco de esta cosa, de esta novela que me fue como saliendo a la mente mientras los escuchaba,
pues quisiera, ¿no?, plantearle una pregunta, o sea, cómo se escoge como un objeto, ¿no? Cómo puede ser, en tu caso, la peluca, por ejemplo, se convierte en ser un elemento tan central, obviamente se entiende, ¿no?, también el poder transformador del objeto, pero bueno, cómo se convierte esto en algo, ¿no?, en un elemento narrativo para la obra, ¿no?, o la práctica. Así pienso que también en Monse esto aparecía de repente en el momento en el cual, por ejemplo, hablabas de los muebles a medida, ¿no?, del desmantelamiento de unos muebles a medida y de uno de los elementos del mismo con el cual tú interactuabas. A mí me gustó mucho luego cómo tú logras resolver esta idea pues de la medida o de la antimedida en el momento en el cual escoges, ¿no?, la línea curva. E igual me venía a la mente como el poema del ángulo recto de Le Corbusier, que decía precisamente que en el cuerpo humano en la naturaleza no existe, ¿no?, el ángulo recto, que sin embargo pues determina la arquitectura por lo menos moderna, ¿no?, en su mayoría. Y bueno, y tú también obviamente, Miguel, pues hay, ¿no?, un relato que se hace a través de los objetos. Me gustaría también pues que quizás tú, a partir un poco de esta pregunta, nos relataras un poquito más cómo llegas a trabajar con objetos tan específicos y que cuenten, ¿no?, tanto un contexto como esto de decidir hacer un ritual a partir de un ritual en un cierto sentido ya existente, ¿no? No sé cómo puedan contestar, o pues tampoco contestar, bueno, qué puedan decir, ¿no?, a partir de esto. Por ejemplo, en mi caso los objetos tienen que tener primero un valor muy, muy emocional. Casi todos los objetos con los que yo trabajo vienen de mi familia o de mi casa, de mi contexto familiar. Entonces creo que ahí viene como esta cosa de primero el valor emocional, ¿no?, que tiene el objeto, y después el valor en el contexto en el que está. Entonces, bueno, no sé, por lo menos en mi caso sí es que selecciono los objetos. O sea, un criterio… Sí, como de selección, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esta idea, por ejemplo, de trabajar con estos objetos en específicos? Por ejemplo, del panzón, me interesa mucho el significado simbólico que tiene dentro del contexto, ¿no? Porque el panzón en el contexto cholulteca es el que va a entregar la mayordomía, un personaje también. El mayordomo es un personaje importante dentro del colectivo, dentro del contexto cholulteca, y es el que organiza como los labores del mantenimiento del templo, y bueno, y que tiene esta cosa del ritual. Entonces, al hacer el cambio de mando, él se entrega en sacrificio, entonces representa, por medio del muñeco es el que representa su cuerpo. Entonces, como ya terminé mi ciclo, ya ahora sí me pueden sacrificar, y ya el que viene, ¿no?, es al que le voy a entregar el mando, pero ya mi servicio hasta aquí llegó. Entonces, por ejemplo, en ese sentido me gusta mucho ese sentido que tiene el panzón. Entonces, el mayordomo incluso no puede contar con esas características del panzón, pero ¿Cómo la la barriga grande, o que no sea puede parecerse corpulento. No, por ejemplo, hay mayordomos que son súper delgados, ¿no?, pero lo convierten en un panzón. Entonces también eso es lo que me interesa, que el muñeco tiene que ser un panzón, ¿no? Entonces, bueno, es de ahí que me interesa mucho ese peso que tiene dentro del contexto. O sea, porque el muñeco se construye a partir de una caricatura de mayordomo. Exacto. Okay. Entonces el que lo representa para ser sacrificado en lugar del cuerpo. Entonces, por ejemplo, para mí es un ritual prehispánico que se ha mantenido dentro del contexto choluteca. No sé si algunos lo entiendan o no, pero por ejemplo mi abuelo me decía que sí, que en realidad era para Tonantzin, y que, o sea, sí tiene como este significado del ritual. Muchas gracias. Sí, ahí. La casa, Funciona. yo creo que es que hasta es pensarla, o lo pensé ahorita, ¿no? Pero como la casa como un objeto muy grande, o sea, como escoger la casa como, primero, como un objeto muy grande en donde te introduces, así como después te introduces al cajón.
Y al principio a lo mejor, sí, igual, o sea, como una relación bastante sentimental con el objeto, con el lugar, pero ya después una relación muy necia y como un poco una pelea, yo creo que con el objeto, o sea, con esto de configurarlo ahora a que quede conmigo, pero además que ya no sea ni objeto ni persona y que cuando se mueven, quién sabe qué cosa es eso, como sí, la necedad con el objeto, creo que me parece muy importante. Como la necedad. Con la necedad, este es como un enojo con la casa o con el cajón o con el objeto, pero al final como que es un enojo propio y sí, o sea, no sé, pensar que cuando te metes ya no es ni uno ni otro y entonces hay como un diálogo diferente que choca, no sé. Igual ya me fui de la pregunta, ya no. No. Era. No, en absoluto. Ajá. Sí, la casa como un gran objeto. Como cuando te enojas con tu hermano y le rompes sus cochecitos, ¿no? Ese tipo de relación con el objeto, dices, que tienes, como de que el objeto es el ser humano. Bueno, así te entendí. Le das como esa energía, ese, no sé, espíritu al objeto que... O como cuando te pegas con la mesa y que le vuelves a pegar pensando que... Ay, para desquitarte de la mesa, así de pinche para mesa. desquitarte de la mesa, ¿no? Como si lo sintiera. Pues es que no, o sea, como que igual y nunca lo pensé como objeto que no te responde, porque en los dos proyectos siempre uso verbos para con el objeto. Estás hablando con la casa, hablando con el cajón o no nada más pateándolo, sino como que hay una conversación entre los dos y la casa te está contestando y tú le estás o sea, aquí va y viene, ajá. Que no puede pasar, o sea, igual y es esto de fundirte, ¿no? O sea, que lo dije en algún momento, pero como esa necesidad de quererte fundir y que no quiere pero bueno, por ahí a lo mejor puede ir la relación con el objeto. Y bueno, y en mi caso la relación con la cabellera, bueno, primero voy a contarles una anécdota que me pasó ayer. Estaba con un amigo tomando cerveza, estaba en el estudio, me decía, ay Isaac, ¿a poco es lo de la cabellera porque tú no tienes mucho cabello? Y yo, pues no es por eso, ¿verdad? pero no es por eso, pero realmente el objeto, la cabellera empezó a nacer por la historia de un personaje, pero poco a poco empezó a cobrar relevancia por la relación con la escritura, porque cuando pasaba tiempo escribiendo, tomando mis notas para construir la obra de teatro y en general para sacar los guiones de los monólogos, pasaba mucho tiempo en un salón de belleza o en una tienda de pelucas y me pasaba escribiendo todo el tiempo lo que pasaba ahí para recuperar información en México y en Londres. Y poco a poco la relación de la caligrafía a mano se empezó a tener resonancia con el movimiento del cabello, con diferentes tipos. Entonces primero nació como una relación con un personaje ficticio y luego se empezó a volver una relación como más ontológica y más fundamental con la relación del proyecto por su vínculo con la escritura. Luego, no sé, Guy de Maupassant tiene un cuento llamado La cabellera, que es un cuento muy bello donde un sujeto se encuentra una trenza de cabello natural en un cajón de un escritorio y a partir de esa trenza que se encuentra empieza a viajarse de quién era ese trozo de cabello y empieza a tener una relación un poco amorosa con esa trenza. Y en este caso la relación o la situación de que el cabello es un material natural, es cabello natural, que en el caso de las cabelleras gigantes viene del cabello de 8 personas. También hay una relación relación quizás como tú con las cosas, donde el objeto le perteneció a alguien y entonces se empieza a narrar la historia de una vida, que ya en el proceso narrativo y de construir ficciones, ese elemento que perteneció a un ser vivo empieza a nutrir y alimentar de una manera un poco
un poco oscura quizás o extraña la construcción del relato. Entonces, por esa razón, esa cabellera se volvió muy importante. No todos los elementos son importantes, aunque hay más elementos que van construyendo las esculturas o los performances. En este caso, como que los elementos que tienen más vínculos con situaciones vitales y en este caso con la posibilidad de escribir y ver la tipografía como una situación cabellística quizás, son cosas que vuelven ese elemento relevante y que entonces lo puedo transportar a otros proyectos, porque al momento que sintetizas de un proyecto a otro, te vas quedando con los elementos que son más significativos o que tienen más recursos. Y creo que por esa razón es la situación con la relación con los objetos. Y que, por ejemplo, en la pregunta que decías, o el comentario, pasando a otra cosa, sobre la relación con los entes, en el caso, como lo veo un poco más, y que eso les quería preguntar, cómo construyen los guiones de sus piezas, cómo construyes el guión de las tomas fotográficas y el guión de los movimientos que vas a hacer, porque si es como un ente, a veces siento que como ente parece que no hay un guión prescrito, sino es una situación per se que se da y que hace que un elemento sea como tal y que exista en el espacio o en el tiempo, que exista como tal por ser un ente, pero como creadores a veces siento, o en mi caso, que es una construcción principalmente narrativa la que me permite construir las situaciones que quizás pueden verse como entes autónomos, pero realmente es una cosa bastante ficticia. Uh-huh. Por ejemplo, yo me entendía como ente en el momento en el que ya no tengo como control de la situación, ¿no? Como ya llega un momento en el que obviamente pienso, como armo un guión, pero ese guión no digamos que no tiene no tiene una secuencia, ¿no? Por ejemplo, con la acción de la comida y el ejercicio, el que llevaba la intensidad de ese guión era el entrenador y la música, ¿no? Que eran los que a mí me ayudaban a generar entonces que yo me volviera simplemente como un interlocutor entre el público y los objetos. Yo solamente era como un maniquí, no sé, pero sí, como que me vuelvo solo un objeto ahí. Obviamente yo estoy pensando como muchas cosas en ese momento, pero son como otras cosas, no sé, ni siquiera tienen que ver con la acción, ¿no? A lo mejor estoy ahí como, no sé, justo cuando estaba comiendo estaba pensando de chino, no dejé la lavadora puesta, o no sé, como empiezo como a pensar otras cosas que no tienen que ver con la acción. No sé, por ejemplo, a mí me ha pasado. Pero tú planteas encontrarte en esta situación, ¿no? No. O sea, pero digo, escoger, por ejemplo, qué ritmo lo lleve un entrenador. Sí, o sea, que quizás esta es una escritura de guión, ¿no? Sí. O sea, sí pienso como hacia dónde quiero dirigir la acción y sé como el resultado, pero también no sé, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar. Entonces, bueno, por ejemplo, nos decían, ¿cuánto tiempo va a durar tu acción? Yo decía, pues puede durar 30 minutos a 2 horas, depende como hasta dónde lleve mi cuerpo al límite. Entonces es como, bueno, tampoco controlo como todas esas situaciones, pero sí armo un guión, en mi caso sí armo como un guión que durante el proceso ya se pierde. No sé tú, Monse, que ahí es cuando me vuelvo ente. Yo realmente, creo que lo dije ya varias veces, o sea que era una cuestión bastante juguetona ya estando ahí, y creo que más la idea de guión, si la puedo decir de esa manera, era más como la decisión de ir mensualmente, sí o sí, al lugar para ver los cambios que habían habido y cómo y entrar ahí. O sea, y por ejemplo con la cueva pienso más en la idea de generar la situación para que se generen situaciones, no necesariamente, y o sea, no sabía qué iba, o sea, exactamente qué personas iban a ir o qué personas no iban a ir. Tenía una idea y quería que cierta gente fuera, pero no había como nunca hubo un guión
o una decisión como firme de que quería que pasaran ciertas cosas. Y a lo mejor al final sí empezó a haber como bueno, regresando a la casa, ¿no? O sea, sí había como un tiempo que se empezó a dar que era como en la casa 2 horas más o menos, de siempre estar y como... Es que creo que hay un tiempo como para intentar entrar al lugar y ya después estar ahí y después irte, o sea, pero me di cuenta ya repitiendo la acción que cambiaba varias veces, ¿no? O sea, que sí había como una curva de, pues, como de la intensidad de la acción y cómo subí y cómo bajaba para empezar para poder entrar y para poder llegar al lugar y después para poderme ir, a lo mejor. Va más. ¿Tú cómo contestarías a esta pregunta en tu caso? Pues que la construcción, un poco parecido, que se construye un guión o vas escribiendo y tienes una idea armada en un escrito, pero al momento de ejecutarla, van apareciendo accidentes que van modificando ese guión, como en el caso de cuando Edgar Poeta se hizo 2 horas en vez de media hora en su presentación, pues eso fue algo accidental que alteró el guión y alteró la pieza. O cuando Natasha aparece para decir su biografía, de repente también hay elementos que la castigan o la cambian. Por ejemplo, en uno de los performances, al momento de hacer una imagen con unas zapatillas de tacón en mis manos, se me durmieron las muñecas y pasé 3 meses en rehabilitación. Eso fue un accidente de trabajo, pero ayudó a construir el guión después, porque ya que estaba escrito el performance y luego pasó eso alimentó el desarrollo del guión a partir de una historia sobre el espíritu de Natasha, que llegó a censurar al cuerpo que la poseía, por ejemplo. Y eso es algo que va construyendo el guión conforme... Bueno, creo que le pasa al performance, porque no es teatro, que los actos vitales van construyendo el guión conforme van sucediendo las acciones. Sí, de hecho, otra cosa que yo quería comentarle antes de ver si ustedes tienen alguna otra observación o de abrir al público y que quería pues dejarle como una idea, ¿no?, sobre la cual pensar, pues es como su relación con el juego, ¿no? Varios lo mencionaron, o sea, mencionaron como esta dimensión que quizás un poquito puede ser algo diferente del guión, puede ser un guión, ¿no?, una manera de hacer guión, esta idea de jugar con unos elementos, con unas situaciones y pues de dejarlo ir. Pero esta cosa también me hacía pensar a otra cuestión que salió un poco en la práctica de forma a veces indirecta, o tú lo mencionaste también de forma directa, un poco irónicamente, pero una relación también con el psicoanálisis, ¿no? Entonces pienso que en todas las piezas y un poquito antes también cuando Montse hablaba de esta necedad del objeto y intentábamos entender, ¿no?, este punto, había un aspecto casi mágico, ¿no?, del objeto que en realidad, o de la práctica, que hablaba un poco de este desdoblamiento, ¿no?, del otro, como una especie de transfer de esta narración sobre el relato, ¿no?, inicial. No sé si por allá lo ves, por ejemplo, en Miguel yo pensaba intuirlo, ¿no?, también claramente, o cuál es en general su relación con el juego, cómo la articulan, cuánto tiene esta relación de transferir, ¿no?, ideas, bueno, más bien en la construcción de un personaje, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo esta idea del juego en el sentido lúdico, porque al estar experimentando o al estar haciendo las cosas, en realidad no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y te deja, o te puede dejar un aprendizaje, o te puede dejar una marca, o te puede dejar un sello, o generas catarsis, o no sé, como que empiezas a partir de algo como tan básico, se puede generar como todo, como que se te bota y son varias cosas que se generan, y a partir de eso, algo tan sencillo, ¿no?, que puede ser también tan complejo.
Yo voy a ver, voy a agarrarlo con lo primero que dije, o sea, como con la historia un poco personal y con esta idea de, bueno, no es una idea, fue una realidad, ¿no? De que me enfermé y que fue como una regresión física a estado bebé, ¿no? O sea, prácticamente como volver a caminar y volver a... Y creo que de alguna forma realmente sí terminé, eso es como especulación propia, que igual es muy personal, pero bueno, sí quedé como en un momento juguetón de la vida o de la infancia, y muchas de estas cosas, o como de la autonarrativa que se genera, es una autoexplicación que nadie te está, bueno, personalmente, según lo que pasa, pues no te dan, entonces pues te la inventas, porque no hay de otra, ¿no? Y toda esa necesidad con el objeto, todo eso fue una autoexplicación que terminé dándome con el espacio, que fue como lo único que igual y, bueno, ya no sé qué estoy exactamente diciendo. ¿Cuál era la... No, una disculpa. El juego. Sí, en un momento juguetón de explicarte cosas y sí, o sea, esta idea de autonarrativa como, igual está como juego propio para intentar entender o explicarme bastantes cosas más, o sea, no sé exactamente cómo tomar la idea de lo lúdico, sino más muy literalmente infantil, niño que agarra el objeto para intentar entenderlo, porque creo que no lo está digiriendo ni entendiendo ni nada, ¿no? Es como volver a conocerlo, y por eso, no sé, creo que va por ahí, personalmente. Gracias. Cuando veía tus fotografías, y pensaba mucho en la práctica del parkour, el free running, ese ejercicio donde brincan edificios, porque los movimientos que hacen los practicantes de parkour son muy parecidos en su relación de su cuerpo con el espacio, y para ellos todo es un juego. No hay reglas para hacer parkour, porque no es un deporte, es simplemente una práctica de movimiento libre en el espacio, y lo tratan y lo plantean a través de ese juego. Y cada vez que acaban de practicar, se reúnen en grupos, en bolita, y se sientan para platicar de qué son sus reglas y de cómo el parkour no tiene reglas a propósito, y qué es lo que ellos pueden inventar como reglas, porque es un juego que es como un juego sin reglas, aunque sí las tiene un poco, pero eso en mi cabeza me resuena cuando vi tus fotografías, con cómo el juego es una interacción libre con el espacio, muy lúdica, cómo el cuerpo se adapta y va haciendo conexiones entre elementos disociados. Bueno, eso se me hace padre de eso. Y bueno, en mi caso el juego, como lo estructuro, o como se está estructurando, porque también los encuentros que tengo con ciertos sujetos en mi vida diaria que van construyendo las obras, y en este caso mi vida es un poco novelada en ese sentido, pero cuando puedo desarrollar esos encuentros en proyectos de performance o de escritura o narrativos, el juego se da a través del mundo al que pertenezco. Entonces, el mundo al que pertenezco, cuando entra en contacto con otros mundos que no se cruzan con el mundo al que pertenezco, empieza a desarrollar dinámicas de juego, porque no soy yo el que está jugando con los sujetos de los otros mundos, sino es todo el mundo al que pertenezco el que se mete en ese juego. Por ejemplo, en la relación con Edgar Poeta, el mundo del arte fue el que entró al juego de la relación con un poeta callejero. Y en ese sentido, en la relación con Natasha, es como un mundo extraño de la literatura y también de la historia del arte mexicano, que sabe de esa situación y que está entrando al juego al permitir que el personaje surja y que cuente su biografía. Entonces son relaciones de juego, como de juegos sociales. Y si puedo, trato al momento de trabajar y de identificar los grupos sociales en donde están sucediendo las cosas y cómo puede uno entrar en relación con el otro para tratar de como quitar un poco o de cambiar las reglas de cómo se relacionan las personas. No más como una nota, tú hiciste un trabajo sobre parkour, ¿verdad? Sí, hice un trabajo sobre parkour. ¿Y qué puedes comentarlos brevemente? Pues es que mira, estuve siguiendo un grupo de parkour por 2 años en la Ciudad de México, documentando sus prácticas en foto y en video, para luego construir una lectura performativa sobre cómo los trabajadores que construyen edificios usaban los mismos parques que los practicantes de parkour.
y las cajas de texto, las palabras, la construcción narrativa, la gramática cambió según las reglas del parkour para construir nuevos textos o nuevas palabras. Pero sí, por eso te digo, sé un poco del tema, porque estuve siguiéndolos. Eventualmente lo practiqué al final de mi investigación con ellos, y era muy bello porque se iban todas las mañanas a practicar parkour en los camellones de la ciudad, al sur de la Ciudad de México sobre todo. Hay dos tipos de grupos de parkour, quienes los hacen por fines pedagógicos y quienes los hacen por fines comerciales. Trabajaba con los que los hacen por fines pedagógicos, y mi acercamiento con ellos fue comentándoles que me interesaba cómo se relacionaban sus cuerpos con el espacio, y era bellísimo ver cómo se desplazaban y cómo sus cuerpos unían una banqueta con una banca con un carrito de supermercado del Walmart. Y bueno, sí, eso es un poco eso pasó hace como 4 años más o menos. Bueno, muchas gracias. Me parecía un punto interesante, como un puente. Pues yo diría que abrimos un momento la conversación. No sé si ustedes, bueno, obviamente pueden intervenir en cualquier momento, pero bueno, antes quisiera preguntar si hay alguna observación, alguna pregunta de parte del público. Bueno, esta pregunta es para Monse. Cuando empezaste a hablar sobre tu proyecto de la casa, decías que tú empezaste a perder memoria física al momento en el que esta casa la empezaron a demoler, y que tú regresabas a la casa a recorrer los espacios y a interactuar con los objetos. Entonces, yo no sé si hay alguna relación en cómo entender tu memoria física a partir de las acciones o la interacción que tenías con estos objetos. O sea, como recobrarla en la acción que tú hacías con estos objetos. Porque muchas de las fotos que tienes ahí son, según yo, movimientos como difíciles para el cuerpo. O sea, no es muy normal o sea, sí es normal, pero no es tan fácil para una persona meterse dentro de un cajón, ¿no? Es un movimiento difícil para el cuerpo. O sea, sí hay una intención de... Es que siempre se me van las palabras cuando intento poner eso como sobre la mesa, pero como una intención de recuperar memoria espacial de la casa que está modificándose, y literalmente memoria física a través del movimiento, que es como lo he podido agarrar. O sea, esta idea de doblarme o de... Porque sí, es ese tipo de movimientos. Normalmente pues no nos doblamos de esa forma, pero sí, o sea, recuperar memoria espacial, la memoria del lugar, la misma memoria del lugar, porque después también como todos estos recorridos en la casa, que ya no es casa, ¿no? Ya son departamentos, nada más caminando, nada más moviéndome como para intentar recuperar esa memoria. Ya lo revolví todo, pero es recuperar memoria a través del movimiento, que fue lo que se perdió de alguna forma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una observación que quizás mientras piensa podemos ir abarcando, y que se conecta un poco a lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Sobre el narrador como figura, y hablábamos como de una intensidad espacial o temporal, ¿no? Entonces, de la posibilidad de mover desde una experiencia muy personal hasta la universalización de lo mismo, ¿no? Lo maravilloso sirve también para esto, ¿no? Para desapegarlo un poco de lo íntimo, ¿no? Entonces, yo un poco a todos pienso que las obras se dirigen, ¿no? También a unas espacialidades, a unas socialidades específicas, y me gustaría pues escuchar, ¿no? Según ustedes, hacia dónde o hacia quién, ¿no? Ustedes piensan que estas obras vayan, ¿no? En el sentido, qué lugares, qué personas relatan, ¿no? En términos más universales. Ya desapegándonos un poco de las narrativas
chicas. Bueno, creo que hay un diálogo muy particular con la arquitectura y con o sea, varias veces creo que lo dije como, y que soy mujer y que al parecer eso es importante últimamente. Entonces, cuando hay una contraposición del cuerpo y de las mismas formas en el espacio, en especial cuando, o sea, cuando ya está reconstruido y es un espacio doméstico, hay una lectura muy diferente, pero cuando está o sea, en el espacio de obra negra, el cuerpo femenino de alguna manera ni siquiera tendría por qué estar ahí, ni siquiera tendría por qué caber ahí. Y también hay como, cuando pensaba la casa como este objeto, que como referencia anterior, este objeto grande al cual te introduces, es un objeto grande que está siendo afectado por muchas otras cosas externas como objeto. Y una de esas cosas, y hay una relación como con una pieza anterior de gentrificación y como todo esto, pero toda esta zona está en un proceso similar, ¿no? O sea, se están tirando casas familiares para hacer departamentos y yo estaba muy enojada, entre comillas, por eso, y la pieza era justamente de esto, ¿no? Todos estos lugares que están desapareciendo, pero después mi familia decidió hacer lo mismo, ¿no? Entonces era un poco irónico y un poco también de no saber cómo tratarlo a gran escala. Terminé, bueno, según yo, aunque no esté presente, pero igual en un diálogo personal, tratándolo cuando, por ejemplo, en la acción de pegarme contra la pared, un poco como en ese enojo que no sabía cómo poner sobre un tema muy grande que estaba abarcando todo el lugar, pero de alguna manera con la acción ahí lo estaba pensando, pero como tema grande, y la arquitectura. Bueno, sí, en términos de gestualidad, a mí sí algunas piezas sí me hacen pensar también con una relación con lo femenino, ¿no? También en términos de historia del arte, tú esta acción de pegar te hace pensar a Marina Abramović, según yo, inevitablemente. Y hay otras donde hay una serie de acciones de Valier Sport, que no sé si tú conozcas, en la ciudad de Viena, en la cual el cuerpo femenino intenta adaptarse a la urbe, ¿no? Y son imágenes que según yo se evocan, ¿no? En una manera pues natural y pues de diálogo, ¿no? Con un pasado también pues, del cuerpo, ¿no? De la mujer. Ya no debes de contestar. A mí, por ejemplo, cuando trabajo con bordado, bueno, ahorita ya se superó esa etapa, pero al principio era primero con mi contexto familiar, ¿no? Primero explicarles mis prácticas y cómo ellos lo entendían y esta cosa de, ay, pero es artista, y hacerles entender o explicarles era como difícil. Y ahora, por ejemplo, que estoy trabajando con los cueteros es lo mismo, ¿no? ¿Cómo les explicas tu práctica cuando son muy similares? Porque les digo, es que ustedes son escultores, ¿no? A partir del carrizo van formando y van generando volumen, y explicarles el porqué. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte más como, no sé si social, pero que me ayuda también como a entender otras cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, que me invitan ya a comer a su casa, ¿no? Que se empiezan a generar como otras dinámicas más íntimas, es lo que también me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí con los maestros, de repente ya me decían gordito, ya era el gordito. Cuando le hablo por teléfono a Mario, le digo, pues habla Miguel, y así de Miguel, el gordito. ¡Ay, gordito! ¿Cómo estás? Entonces es como ya generar ese vínculo con esas personas, ¿no? Esto digamos como una experiencia tuya, ¿no? Sí, sí. Pero ¿piensas que esta pieza realmente hable de ellos en algún sentido? Sí, porque en realidad ellos van a hacer como su pieza, la pieza es de ellos. Yo solamente voy a hacer el modelo del muñeco y ellos lo van a
a transformar para el concurso, que obviamente se tienen que lucir para el concurso. Entonces, de cierta manera es como explicarles eso, ¿no? Que yo solamente soy el que lo organiza, que lo está coordinando y el modelo. Entonces, ellos, por ejemplo, van a poder desde cambiarme el sexo, o sea, lo que quieran hacer con el muñeco, van a ser libres de hacerlo. Entonces, que es una operación bien delicada, creo, ¿no? Sí. Como intervenir en sí. algo que ya se hace. Entonces, también como romper primero con el vínculo, pues esa barrera entre, primero como personas, así de cómo llego y les platico mi proyecto, cómo los invito. Entonces, ya lo más fácil y factible es llegar con unas chelas y romper ese hielo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que me gusta mucho de mis prácticas. Yo a veces pienso que cuando hacemos nuestra práctica, o en las relaciones, por ejemplo, ahorita que cuentas cómo te relacionas con los productores, a veces pienso que uno cuando hace su trabajo se relaciona de manera muy cotidiana con el mundo, a través de cosas que aprendemos en la casa, de cómo decir hola, cómo decir, cómo caer bien con las cervezas, cómo hacer. Y a veces cuando uno está haciendo su práctica, algo que me queda claro es que uno a pesar y por sobre hacer arte, uno hace imágenes, que es muy distinto porque se pueden diseminar de una manera distinta a cómo se disemina el arte. Y entonces yo quisiera mucho pensar que en lo que trato de hacer, busco hacer imágenes que no estén y que puedan estar muy en una onda muy moderna, si lo quieres ver así, tratar de hacer imágenes nuevas, y siento que esa es mi responsabilidad. Pero cuando uno también en procesos de construcción de trabajo, cuando uno produce, porque es muy importante cómo uno produce como artista, no es nada más la imagen final que uno ve, sino todo el proceso de producción, la relación con otras personas, la mediación que hacemos, porque no somos artistas formales de estudio con prácticas encerradas, sino estamos trabajando con personas. A veces me pregunto qué de lo que hacemos tiene cómo generamos distintas maneras de relacionarnos con las personas con las que producimos nuestro trabajo. Y eso a veces me deja pensando mucho, y en ese sentido quisiera pensar que mi práctica a veces tiene que ver, o quisiera pensarla a través de como de los principios de la sociología, cuando se llega a mezclar con la poesía, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de cuando produzco estas pelucas gigantes, pues tengo ya una relación con una tienda que produce pelucas para mujeres con cáncer, y mi relación con ellas, con Fanny y Pastora, es como de, ahora ya es de camaradas, y un poco rara porque llego a escribir. Entonces saben que llega el tipo con su libretita y su pluma para estar escribiendo todo lo que cotorrean ellas. Entonces yo creo que eso es algo inusual para ellas, ver que alguien llega a escribir en vez de que alguien llegue a contarles chismes. Y entonces, si pienso un poco en la línea de tu pregunta, ¿para dónde va la práctica o qué temas universales puede tocar? Pues a veces me gustaría pensar idealmente y muy desde mis ideales, que puede llegar a transformar las relaciones sociales desde que produces hasta que llegas a la imagen final. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí. Un momento, porque debemos de transmitirlo, entonces necesitamos micrófono. Yo no puedo preguntar porque honestamente no soy artista, soy una persona del público que conocemos a uno de ustedes y de gusto de saludarlo porque hace mucho que no lo veíamos, estamos aquí. Realmente creo yo que pues de arte, honestamente no sé, pero me da mucho gusto ver a la juventud de ahora cómo se supera. Los felicito, son tan jóvenes, tan sanos, tan bellos, y el entusiasmo que ustedes le ponen a su trabajo, a sus estudios. Ojalá algunos de nosotros hubiéramos tenido esas oportunidades que les dieron sus padres. Muchas felicidades por eso, y que lo que están haciendo ahora, su intelecto, su manera de pensar, de ser, incluyéndola a usted, que me encanta cómo habla. Las felicito a todos. Eso es lo que yo quiero aportar nada más. Quizás no sirva de mucho o de nada,
pero que estoy muy contenta y muy agradecida por todo lo que estoy escuchando, cómo hablan, cómo se expresan, me gusta mucho y los felicito de verdad. No era pregunta, simplemente era un simple comentario. Muchas gracias. A usted, gracias. ¿Alguna otra observación? No. ¿Ustedes quieren agregar algo? ¿No tuvieron preguntas? ¿Tienen algo? Hola. Por ejemplo, yo conozco tu trabajo vagamente, lejanamente de hace tiempo, no a fondo, hasta ahora que lo estoy viendo con más detalle o con más tiempo, ¿no? Pero sí me llama la atención cómo a veces las prácticas vuelven muy efímeros los tabús. De repente hablas de la obesidad y se va. Pero ¿cómo es que cuando empezaste a hacer tu trabajo era por esa razón por la que estabas pensando como en esas relaciones sociales con nuestros cuerpos o cómo nació? Al principio fue solamente empoderar el cuerpo gordo. Era como empecé. De ahí empezaron, obviamente le vas rascando a tu no consciente, subconsciente, lo que quieras llamarle, y empiezan a salir como más cuestionamientos y pues te empiezas a desdoblar. Entonces básicamente lo que yo he hecho es eso, nada más siempre como indagar y me pregunto, primero me cuestiono a mí, ¿no? Como qué me genera, qué me choca, me checa, o sea, y ya de ahí empiezo como a sacar como los proyectos, pero siempre es como un ejercicio muy de introspección, que no, de repente comentaban que era terapia, pero no es terapia, o sea, es que es esa cosa de cómo lo explicas, que el sí pero no, que empieza así pero se va desenvolviendo de otra forma. A mí me gusta, por ejemplo, lo de Montse, esta cosa del espacio con el cuerpo, ¿no? De cómo primero ella se desdobla para poder meterse al espacio o invadirlo o apropiárselo, y después modifica el espacio para que sin quererlo, no sé si, por ejemplo, lo que decías de la curva de la columna, ya estaba pensado o te diste cuenta de que ya que estabas utilizando el espacio. De la imposibilidad, ¿no? De encajar adentro de… Primero te desdoblas para el espacio y después el espacio se desdobla para ti. O sea, pensando en los tabús de los que hablabas, creo que una de las cosas que a mí me interesaban adentro, y que yo nunca pensé lo del género hasta que vi las fotos después, pero en mi cabeza, cuando era más bien como un quitarlo, ¿no? O sea, como que no importaba y ni siquiera lo pensaba como persona, ¿no? Sino era una cosa, ente, como dices tú, que entra al espacio y se convierte en otra cosa, y eso pasaba con el objeto. Pero cuando está la imagen hecha, salta y cambia la idea, o sea, cambia y como que se vuelve importante el hecho de que es una persona y es mujer y ya tiene una connotación dentro de la imagen, o sea, pensando en esta idea del tabú del que hablabas. Perdón, ¿cuál era el...? Que si cuando construiste el espacio o lo modificaste, estabas como consciente de eso, de la experiencia, de que sí iba a ser ergonómico el espacio, o fue a posteriori. No, sí fue, o sea, lo pensaba como un espacio que era cuerpo, y entonces era redondo, y entonces había cierto tipo de movimiento dentro del mismo, y también no había como, o sea, como esta misma idea de género. Es que lo pensé por la idea del tabú, pues no existe, o sea, como hombre, mujer, lo que sea, tiene columna y tiene una forma redonda de entrar en el lugar, y como que no importaba, y más bien hacía como una fusión o rompía un cierto tipo de lógica que de lo que decías, o sea, la forma en la que hablabas hace rato de cómo era incisivo el trabajo como en una forma un poco universal.
creo que a veces ese corte que se hace, o sea, ese cambio que termina siendo un poco ficción con el cuerpo gordo, con varias cosas, o sea, como esa ruptura que hace ay, perdón, pero esa ruptura que hace y ese aire que se genera dentro de una lógica que ya está, también es como una entrada a lo universal o a esa otra forma de contar, que es la narrativa misma de la que de alguna manera estamos intentando hablar hoy a lo mejor. Bueno, sí. Alguien había comentado esta foto, no sé si quien publica, era una cosa así como que le generaba tristeza o que había mucha cosa densa en la foto. No sé si vino esa persona, pero si vino me gustaría mucho que lo comentara o que me dijera por qué piensa eso de la foto. A mí me llama mucho la atención que me digan siempre eso, ¿no? Como, y bueno, me enteré porque estuve ahí de chismoso. Vino. Díganlo ahora o jamás. No, no vino. Vámonos porque ya están durmiendo. Bueno, pues muchas gracias, pues Miguel, Monse, Isaac, por habernos compartido pues sus prácticas y pues agradecemos el museo. La próxima charla va a ser el 9 de abril, va a ser de espacios independientes y vamos a seguir, ¿no?, con estos pues diálogos. Agradecemos mucho al museo para la disponibilidad de hospedarnos y pues muchas gracias a todos por asistir.